¿Cómo están? Buenos días, tardes ya creo. Oiga, antes de empezar, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Tierra Santa, o sea, en Veracruz. Y muchos me decían, es que fuiste de descanso, de vacaciones. No, fuimos a trabajar, fuimos a predicar mucho. No ahí solamente una vez, pero después estuvimos en Tehuacán, Puebla. Y quiero mandar un saludo muy cordial desde aquí al puerto, a Jorge, a Elsie, a sus hijos y a toda la familia que se reúne ahí en su casa para seguirnos cada domingo. Desde aquí les mando un saludo y un agradecimiento por todas las atenciones. Pues quiero compartirle algo muy importante para nuestra vida. Algo que puede transformar nuestra vida. ¿Alguien lo quiere oír? Pues esta plática se llama El principio de lo primero. El principio de lo primero. Y yo creo que usted ha oído un dicho que dice primero lo primero. Todos lo sabemos, ¿no? Significa darle prioridad a lo que es más importante. La cuestión ahora es decidir qué es lo primero. O sea, qué es lo más importante. Porque en base a lo que decidamos será nuestra vida y las consecuencias sobre nuestra vida. A lo que le demos prioridad, eso va a gobernar nuestra vida y todo lo que nos rodea. ¿Me está entendiendo? Creo que ninguno que diga que ser creyente tendrá problema en aceptar que para nosotros Dios debe ser lo primero en su vida. ¿Para quién cree que esa es la verdad? Que Dios debe ser lo primero. Pues todos, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que esta teoría se vaya a la realidad, se cumpla en la vida práctica, que no sea una emoción nada más de domingo o una emoción de no sé, algo que me da de repente, ¿no? Un antojo, sino que sea una realidad diaria en nuestra vida. Y es que déjeme decirle esto, y esto es muy importante, y este es el centro de toda esta plática. Ya, es más, diciendo esto ya me puedo ir. Si usted no logra que Dios sea lo primero en todo en su vida, nada más estará bien. Ninguna otra cosa estará bien. Ni sus finanzas, ni su familia, ni sus negocios, ni su salud, ni su ministerio, nada andará bien. Si usted no logra que Dios sea lo primero en todo en su vida, ninguna otra cosa estará bien. Pero si Dios es lo primero en su vida, todo lo demás andará bien. Esto es el centro, esto anótelo. Tatúeselo ahí, póngaselo en el brazo, en el cuello del marido, en el cachete de la suegra, en algún lugar donde usted lo está viendo. Primero es lo primero. Si yo creo que muchos cristianos, incluyéndome, diríamos que Dios es lo primero en mi vida. Pero ¿será una realidad? Habría que ver, por ejemplo, su récord de gastos, a dónde van sus ingresos, y ver si Dios es ahí lo primero. Porque la Biblia dice que donde esté tu dinero, ahí estará tu corazón, así de simple. Entonces sería una buena prueba, ¿no? A ver, ¿en qué inviertes tu dinero? Dios es primero ahí. Y tal vez yo quisiera, o tal vez usted quisiera que fuera así, que Dios fuera lo primero en todo. Pero esa es una decisión que solamente usted puede tomar. Pero será una decisión tan importante que cambiará toda su vida, absolutamente toda su vida. Quiero compartirle un principio fundamental que podría darle un giro total a su vida. Y este principio se llama el principio de lo primero. El principio de lo primero. Abra su Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 4.
dice la palabra, o más bien dice Dios, yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. O sea, siempre soy el primero, siempre soy el primero. Y este es un principio que está establecido a través de toda la Biblia y tiene dos características fundamentales. Primera característica fundamental de este principio es que Dios no pide primero lo que primero no dio. ¿Me entendió? Dios no te pide que le des primero lo que Él primero te dio. O sea, Dios da primero y después pide ser el primero. ¿Sí me está entendiendo? O ya me hice bolas. Dios no pide que se le dé primero o ser el primero si antes no te dio a ti eso primero. Todo lo que Dios pide es porque antes ya lo dio. El mandamiento más importante en la Biblia es amar al Señor con todo. Pero dice la Biblia que Él nos amó primero. Y por eso, antes de que lo conociéramos, antes de que lo aceptáramos, y por eso dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. O sea, Dios siempre pone el ejemplo. La segunda característica de este principio es que es un principio para bendecir al hombre. Es decir, si usted sigue este principio, usted será el socio ganancioso. Porque Dios no necesita nada, ¿no? No necesita que le acumulemos nada. No necesita que le acumulemos nada, ni dinero, ni gloria, nada. Él tiene todo, Él es suficiente, Él es Dios. Y ya lo he dicho vez tras vez tras vez, todo lo que nos pide que hagamos es para nuestro beneficio, para Él tener materia prima con que bendecirnos. Entonces, el principio de lo primero dice sencillamente que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Dios debe ser lo primero en nuestra vida, pero que ese principio se debe demostrar con acciones de fe, porque todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que se hace sin creerle a Dios es pecado. Y que esas acciones de fe que nosotros hagamos van a traer la bendición total de parte de Dios sobre nuestras vidas. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. ¿En qué? En todo, en nuestro tiempo, en nuestro dinero, en nuestros pensamientos, en nuestro servicio. Dios tiene que ser el primero. Él no acepta ser el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Le voy a mostrar dos acciones bíblicas de fe para vivir el principio de lo primero. Pero antes, le quiero aclarar que el principio de lo primero es un principio de Dios. Es decir, es permanente, no está sujeto al Antiguo o al Nuevo Testamento, no está sujeto a la ley de Moisés o a la gracia, es un principio eterno. Los principios que Dios establece son permanentes. Hay principios que nosotros tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, usted conoce el principio del polvo, ¿no? Hay dos polvos, el claro y el oscuro. Y el principio del polvo dice que si usted tiene muebles claros, le va a caer el oscuro. Y si usted tiene muebles oscuros, le va a caer el claro. ¿Bueno? Bueno. Entonces, le voy a mostrar dos acciones bíblicas de fe para vivir el principio de lo primero. Número 1, no más 2, le iba a mostrar 83, pero dije no echa mucho tiempo, no más 2. Número 1, todo primogénito es del Señor, tanto de seres humanos como de animales. Todo primogénito es del Señor, tanto de seres humanos como de animales. Yo quisiera saber aquí, ¿cuántos primogénitos hay? Levanten su mano los primogénitos. Pues hay bastantes.
Hay bastantes primogénitos. Yo soy primogénito también. Todo primogénito es del Señor, tanto de seres humanos como de animales. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos de israelita y todos los primeros machos de sus animales. No hay ninguna duda, está clarísimo. Todo primogénito, es decir, todo lo primero es del Señor. La razón de esto, la razón por la que Dios estableció este principio de lo primero, es que si la persona le creía a Dios, si hacía un acto de fe y le creía a Dios, dándole el primogénito, lo que iba a suceder es que el resto, el total de su descendencia y de sus posesiones serían bendecidas por esa fe en Dios. ¿Me está entendiendo? Dios le decía: mira, créeme, te voy a bendecir, dame lo primero y yo voy a bendecir todo lo demás. Y cuando la gente le cree a Dios, Dios bendice todo lo demás. Pero si la gente no lo hacía, entonces todo el resto de su descendencia y de sus bienes queda fuera de la bendición de Dios por decisión propia, y eso es lo que nos pasa hasta el día de hoy en muchas familias. Ups. Ahora, fíjense muy bien y no se distraiga, porque esto está bien picudo. Todos los primogénitos puros debían sacrificarse, y todos los primogénitos impuros debían rescatarse, o sea, redimirse, intercambiarse por un cordero puro, tanto hombres como animales. Entonces, fíjense, en la Biblia Dios habla de animales puros, de animales impuros. Básicamente los animales impuros son los que hacen daño al comérselos, ¿no? Y decía que cuando había un primogénito de un animal impuro, como un burro, entonces ese animal impuro tenía que ser redimido con un animal puro, con un cordero. Entonces, en lugar de matar al burro, mataban al cordero. Ahorita va a entender por qué se refiere a nosotros también, ¿no? Entonces, el problema con los seres humanos en esta actuación, en este principio, es que no había uno puro, ni uno puro. Todos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos tenían que ser rescatados o redimidos por un cordero puro, pero no un animal, porque dice la Biblia que un animal no puede quitar los pecados. Tenía que ser un cordero puro humano, que hubiera resistido toda tentación, que se mantuviera puro y que pudiera hacer el intercambio, la redención de nosotros uno por uno. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús era el primogénito de Dios, el primero de Dios, puro, perfecto, sin mancha. Y por otro lado, todos éramos pecadores impuros. El principio de lo primero dice que lo primero le pertenece a Dios, y que el primogénito puro tiene que ser sacrificado. Jesús por el impuro, nosotros. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Cuando Jesús nos redimió con su sacrificio, cuando Él se entregó en nuestro lugar, nos trasladó del reino de la maldición al reino de la bendición. ¿Me está captando? Jesús, el primogénito sacrificado, trajo la bendición sobre el resto.
Cuando Él trajo la bendición eran apenas 120. Hoy son millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones. Cuando usted le da a Dios lo primero, Él se encarga de bendecir y multiplicar el resto. Dios mismo dio su propio primicia, su propio primogénito, su primero, a Él mismo para beneficio nuestro. Para cumplir el principio de lo primero. Qué maravilla, ¿verdad? No sé si me están entendiendo todo, no me están entendiendo absolutamente nada. ¿Nada? La segunda acción bíblica de fe para vivir el principio de lo primero es que los primeros frutos son del Señor. Los primeros frutos son del Señor. Dice Éxodo 23:19, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Primicias quiere decir lo primero, no lo último, no lo que sobra. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Y fíjese bien que dice ahí, ¿llevarás a dónde? A la casa del Señor tu Dios. O sea, a la iglesia, a tu iglesia. No dice que tus diezmos, tus ofrendas, lo que tú das, se lo mandes al predicador famoso, al de la tele, al de las redes, o lo mandes a un misionero en Kenia. No dice nada de eso. Dice, lo llevarás a la casa de Dios, a la iglesia. ¿Sí? En los tiempos del Antiguo Testamento, en que fue escrito estos principios, la mayor parte de la gente era campesina, tenía sus animalitos y sembraba algo, y bueno, pues se sembraban y criaban ganado para vivir, y las ganancias venían pues cuando venía la cosecha o cuando lograban que se reprodujeran algunos animalitos y los vendían. Ya esa cultura pues es parte del pasado, ya es menos. Hoy vivimos en ciudades, usted puede ser un banquero, puede ser un empleado, puede ser un chofer de Uber, puede ser un empresario, y sus ganancias, sus ingresos pueden venir de diferente forma. Unos es diario, otros semanal, otros quincenal, otros mensual, pero no importa cómo venga, la Biblia deja en claro que tenemos que honrar al Señor con lo primero de todos nuestros ingresos. ¿Y qué es lo primero? Quiere decir que cuando usted recibe 1,000 pesos, lo primero que aparta es su diezmo y su ofrenda. No cuando paga todos los gastos y a ver cuánto queda y a ver qué sobra, ¿no? Lo primero es lo primero. Ahora, usted puede no hacerlo, por supuesto, pero si usted quiere vivir bajo el principio de lo primero, usted lo necesita hacer así, porque es lo que Dios estableció, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que se haga así? ¿Por qué Dios quiere que se haga primero? Pues para demostrar nuestra fe, para demostrarnos a nosotros mismos que Dios es lo primero. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que vamos a hacer. ¿A quién se lo estamos demostrando? A nosotros mismos, a mi corazón. Y cuando nosotros nos metemos en fe al principio de lo primero, ¿sabe qué está pasando? Que le soltamos las manos a Dios para bendecir y multiplicar el resto. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
¿Usted le cree a Dios? ¿Ve cómo Dios no necesita nada de nadie? Está estableciendo un principio para bendecirnos. No quiero dejar de insistir en esto, mi hermano. Cuando tú pones lo primero a Dios, Él bendice el resto. Él multiplica el resto. Esto es algo que tú y yo decidimos. Si tú no pones lo primero, Él no mete mano en el resto. La mete el diablo, el mundo. Quiero remitirle a una historia que nos ilustra todo esto. Si me acompaña, está en Primera de Reyes, capítulo 17. Y este capítulo de Primera de Reyes se abre contándonos acerca de una sequía muy fuerte que había en Israel. Había un tiempo terrible de crisis, de recesión económica, porque había habido una larga sequía, pues ya por muchos años. No solamente no llovía, sino que tampoco había rocío por las mañanas, o sea, la situación estaba crítica. Y yo sé que muchos se pueden identificar con esta situación por la recesión económica que causó la pandemia. Muchos negocios cerraron, muchos empleados fueron despedidos, muchas empresas se contrajeron. Pero también es posible que la crisis económica en su casa no venga como consecuencia de la pandemia, nada más se agravó, sino que venga de atrás, de años atrás o meses atrás, y usted siga padeciendo una crisis financiera en su vida, en su matrimonio, en su familia. Así que no se distraiga, porque aquí está la solución. Dios nos da la solución, y la solución es el principio de lo primero. Acompáñenme a 1 Reyes capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: entonces la palabra del Señor vino a él, o sea, a Elías, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Fíjese usted, lo primero que le pidió es lo que no había: agua. Luego dice: mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, o sea, hacerte la comida para ti y para tu hijo. Pero antes, diga conmigo fuerte, antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. En aquel tiempo, acuérdese, el profeta representaba la presencia de Dios. Y entonces esta mujer dice: pues ya no me queda más que para hacer una baguette y un poco de agua, y nos lo comemos mi hijo y yo, y después de eso nos morimos. Y dijo: hazlo, pero antes, primero, me haces a mí. ¿Está entendiendo? Antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, después, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Es una historia increíble, ¿verdad? Es una viuda con un hijo en medio de una crisis tan grande que solo le queda para una comida, y Elías le dice: hazme a mí primero. Yo no sé
Si hoy nos tocara llegar así con una viuda que ya está a punto, ¿cuántos nos atreveríamos a decirle, mira, dame a mí primero? No, a lo mejor llegaríamos y le diríamos, mira, aquí traigo 50 pesos para que compres las tortillas o algo, ¿no? No se nos ocurriría el principio de lo primero para Dios. Y yo me pregunto cuántos cristianos en esta crisis habrán pensado en darle primero el diezmo a la iglesia durante la crisis. Tal vez han pensado que es un tiempo para guardar ese dinero, para atender las necesidades, la gasolina, lo más apremiante, antes que dar su diezmo o su ofrenda. Al fin que Dios no lo necesita, y si lo necesita lo va a entender. Pero déjeme decirle que una crisis es el mejor momento, el mejor tiempo para diezmar y ofrendar y enderezar las finanzas, porque de lo contrario, ¿cómo le va a hacer sin la ayuda y sin la bendición y sin la multiplicación de Dios? Hay que darnos cuenta de algo que tal vez nos pasa un poco desapercibido. Dios no envió a Elías a una viuda para que la viuda ayudara a Elías. Dios envió a Elías con la viuda para que Dios pudiera proveer para la viuda. ¿Me está entendiendo? Este es el centro, este es el corazón de Dios para sus hijos: prosperarlos, proveerles, sustentarles. Esta mujer y su hijo están en grave crisis y a punto de morir de hambre. Así que Dios le da la oportunidad de creer y poner en orden bíblico sus finanzas, sus bienes. ¡Wow! ¿Sabe? La mayor parte de las personas no ven un milagro en sus finanzas porque no aprovechan la oportunidad de que Dios haga un milagro. Prefieren rascarse con sus propias uñas. ¿Cómo podría esperar yo un milagro en mis finanzas si lo quiero hacer a mi manera y no a la manera de Dios? La viuda tuvo fe en Dios y obedeció. Puso primero a Dios en sus recursos y entonces vio un milagro de parte de Dios. Dice el versículo 15, y en 1 Reyes 17. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. ¿Ve? Creyó y obedeció. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Bueno, ¿quiere ver un milagro en sus finanzas? ¿Quiere ver un milagro en su familia, en su matrimonio? ¿Quiere ver un milagro en cualquier área de sus vidas? Ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero en su vida, en su tiempo, en su dinero, en su servicio. Ahora, déjeme decirle que el diezmo, la ofrenda, no solamente obra milagros en las finanzas, sino en todas las áreas de la vida. Si pasa la alabanza, por favor. Si usted sigue leyendo 1 Reyes 17, verá que el hijo de la viuda, despuesito de esto, no sabemos cuánto, pero un tiempo después, este hijo de la viuda murió de una enfermedad. Pero Dios estaba ahí, Dios le había dicho, no solamente la provisión es todo, y Dios le hizo el milagro y resucitó a su hijo. Entonces, fíjese usted bien, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que le damos al Señor, obran para provisión, pero también obran para protección. Vea usted, Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. ¿En dónde? ¿Cuál es su casa? Aquí. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esto es provisión. Dios da provisión, multiplica provisión sobre el resto.
sobre el otro 90%. Pero si seguimos leyendo, dice, a causa de ustedes, increparé también al devorador. Increparé también al devorador. O sea, voy a regañar tan fuerte al devorador que no va a tocarlos. ¿Quién es el devorador? Satanás es el devorador, es el que quiere robar, matar, destruir. Dice, increparé también al devorador para que no se meta con tus negocios, ni con tu familia, ni con tu vida. A causa de ustedes increparé también al devorador para que no los consuma el fruto de la tierra, ni su vid en el campo, ni su vid en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto es protección. Mi hermano, nuestra actitud hacia los bienes, por ejemplo, hacia el dinero, va a marcar nuestra vida natural, va a marcar nuestra vida espiritual, va a marcar nuestra relación con Dios y va a también marcar las consecuencias sobre nuestra vida. Dios es proveedor. Jireh, ¿no? Jireh. Y nunca pide lo que no ha dado primero. Cuando venimos a salvación, Él paga el precio a través de dar a su Hijo y le pertenecemos 100%. De ahí, de lo suyo, de lo que nos dio, de lo que nos rescató, nos pide primero los diezmos y las ofrendas. Nos pide primero nuestro tiempo matutino. Nos pide primero nuestro servicio. Nos pide primero nuestra atención. Y Él los toma, los multiplica y nos los regresa, bendiciendo el resto. Puedes tener un día bendecido el resto del día. Puedes tener una familia bendecida. Puedes tener una descendencia bendecida. Puedes tener negocios bendecidos, finanzas bendecidas. En todo este mecanismo, mi hermano, siempre es Dios el que da. Siempre. Y cuando nos pide, no es porque lo necesite, es para probar nuestro corazón, nuestra fe y bendecirnos. Y la recompensa para el que sigue el principio de lo primero, de dar lo primero a Dios, es doble o triple tal vez. Dios va a duplicar, va a bendecir, va a multiplicar sus recursos aquí en la tierra, pero también Dios va a multiplicar sus recompensas en la eternidad. Usted va a vivir una vida diferente, por eso le decía, el principio del dar, el principio de lo primero, es un principio que puede transformar vidas. Yo le pido que usted ponga en su corazón en este momento, cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo, de verdad, hazme comprender este principio. Hazme comprender este principio. ¿Sabes qué? Empieza a cantar la de Desciende. Cierra sus ojos y diga al Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales, abre el corazón para que yo pueda entender la importancia del principio de lo primero para mi vida. Que de verdad mi vida pueda ser transformada. Estoy cansado de ver que mis finanzas no funcionan, aunque gano dinero se esfuman,
causan problemas. Estoy cansado de ver problemas en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Yo quiero que tú seas lo primero, Señor, para que bendigas el resto, multipliques el resto. Es un momento ahí con el Espíritu Santo para que penetre la palabra. Es un momento ahí. Es un momento del Espíritu Santo, lléname de ti. Traslada la palabra de la mente al corazón, Señor. Recibe mi adoración y desciende, desciende, desciende. Recibe mi amor, Señor, y desciende, desciende. Si usted viene por primera vez o está oyendo este mensaje como estos, de este tipo por primera vez, quiero decirle que lo primero, lo más importante que dio Dios por nosotros fue a su propio Hijo, porque todos estábamos destinados al castigo eterno en el infierno, porque todos pecamos y ninguno podíamos pagar el precio. Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz para hacer el sacrificio primogénito por nosotros, el puro por los impuros. Y todo aquel que en él cree es perdonado de sus pecados y recibe la vida eterna, recibe la adopción como hijo de Dios. Es gratis, solamente hay que creer. Si usted quiere creer en Jesús como su Salvador, usted va a cambiar no solamente su vida en esta tierra, sino su eternidad. Si usted quiere hacerlo, solamente diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra, vivir perfecto y morir por mí. Tomo tu sacrificio, me admiro, me recibe como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, allá en la parte de atrás tenemos un número donde queremos darle un regalo. Y si usted lo hizo en las redes, mándenos sus mensajes, se lo haremos llegar. Y para usted que ya es parte aquí, quiero invitarle a que a partir de hoy, todos los días tenga presente el principio de lo primero. El principio de lo primero siempre va a bendecir el resto. El
principio de lo primero a Dios siempre va a bendecir el resto. El principio de lo primero a Dios siempre va a bendecir el resto, siempre, 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 porque Dios no miente y Dios no cambia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Buenas tardes.